conferencia es Experiencias exitosas en la contención y prevención de la resistencia antimicrobiana a nivel hospitalario. Nos la impartirá la doctora Ana del Río del Hospital Clínic de Barcelona, España. Doctora del Río, ¿está por ahí? Ahí Sí, está. sí, estoy aquí. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. La doctora Ana del Río es especialista en infecciones del Hospital Clínic de Barcelona, presidenta de la Comisión de Infecciones. Además, es miembro del Grupo Coordinador del Programa de Prevención de Infecciones y PROA del Hospital Clínic. Quedamos entonces con la doctora Ana del Río. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quería darles las gracias a los organizadores por haberme invitado a este simposium. Hace unos meses tuve el placer de compartir con ustedes unos días de trabajo y la verdad es que agradezco mucho la invitación de hoy. Voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla. No sé si ven la presentación. Sí la vemos, sí se Sí, ve. a ver si lo pongo en modo presentación. Si paso las diapositivas, ¿las ven pasar? Sí, sí se Sí, ve todo bien, gracias. perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y como dice, mi charla de hoy es sobre las experiencias exitosas en la contención y prevención de la resistencia antimicrobiana a nivel hospitalario. He hecho un pequeño índice de la presentación y me voy a basar fundamentalmente en dos aspectos de la prevención de la transmisión. Por un lado, la importancia que tienen las superficies inanimadas como reservorios de bacilos gram negativos multiresistentes. Haré una pequeña revisión de algunas experiencias y revisiones publicadas y daremos algunos puntos claves en el control de la transmisión con respecto a las superficies inanimadas. Por otro lado, la importancia de las fuentes de agua como reservorio de bacilos gram negativos multiresistentes. Creo que este es un punto trascendente. Y haré lo mismo. Presentaré algunas experiencias y revisiones publicadas y daré algunas pinceladas sobre los puntos claves en el control de la transmisión. Y por último, no quiero perder la oportunidad de hablar de la higiene de manos como medida de contención de la transmisión de multiresistentes y también hablaremos de algunos aspectos concretos. Creo que la mejora del cumplimiento de la higiene de manos es un punto crítico en todos los programas de control de infecciones y es algo que no hemos resuelto. En primer lugar, quería presentarles un artículo que ya es antiguo, que es las guías europeas del control o el manejo de las infecciones y las medidas de control por multiresistentes de Taconelli. Y en base a ello, pues estableceremos, diríamos, la charla. En esta guía se habla de los 6 puntos importantes para el control de la transmisión de multiresistentes en el hospital. Por un lado, la higiene de manos y las establecimiento de precauciones de contacto. La higiene de manos, como sabemos, afecta fundamentalmente al personal sanitario y es el mayor reto que cualquier programa de prevención y control de infecciones se enfrenta. Las dificultades para mejorar el cumplimiento son conocidas en todos los programas y tampoco tenemos una idea de cómo mejorarlo. Daremos algunas ideas sobre lo que hay publicado, pero como les digo, creo que es el mayor reto en cualquier programa de control y prevención de infecciones. Por otro lado, las medidas de contención de la transmisión de multiresistentes que afectan al paciente y que estas hoy no hablaré, como la descolonización, los programas PROA o los cultivos de vigilancia. Y por último, pues la limpieza y desinfección de superficies y los reservorios ambientales. Empezaré por aquí por hablar de las superficies como reservorios de multiresistentes y cómo podemos mejorar esta transmisión de multiresistentes prestando especial atención a la desinfección, limpieza y desinfección de superficies.
En primer lugar, ¿por qué es importante la limpieza y desinfección de superficies? Es un artículo publicado en el 2016 en el que se hacía una revisión de el tiempo que permanecían diferentes bacterias en las superficies inanimadas. Vean que aquellas bacterias que tenemos en el hospital como principales problemas en cuanto a la multiresistencia, como puede ser el Acinetobacter, la Klebsiella o la Pseudomonas, pueden persistir en superficies inanimadas durante tiempos muy prolongados, incluso meses. Por tanto, es fundamental que tengamos unos adecuados protocolos de limpieza y desinfección de superficies y que no nos olvidemos de que esta capacidad de supervivencia en superficies inanimadas es lo que le confiere el reservorio ambiental y que por tanto tenemos que ser capaces de controlarlos. ¿Cuáles son las experiencias? Algunas experiencias que me han parecido interesantes de contención, experiencias exitosas de contención de multiresistentes teniendo en cuenta la persistencia en las superficies. Fíjense, este es un artículo de la doctora Laura Gavaldà del Hospital de Bellvitge aquí en Barcelona y que publicó su experiencia en el 2016. La UCI de Bellvitge era una UCI que tradicionalmente tenía una alta incidencia de infecciones por Acinetobacter multiresistente, aplicando un sistema de limpieza diferente en el que hacían una habitación, una bayeta para limpiar, consiguieron reducir la transmisión del Acinetobacter en la UCI. Por tanto, una buena aproximación a la limpieza y desinfección de superficies puede hacer que disminuyan las infecciones por multiresistentes. Por tanto, eliminar un reservorio ambiental ayuda a controlar la transmisión. Pero sin embargo, fíjense que cuando hablamos de superficies inanimadas y de persistencia de las bacterias multiresistentes en las superficies, no es lo mismo superficies inanimadas de habitaciones o de unidades que tienen poco aparataje médico, no es lo mismo que, por ejemplo, estas dos fotografías que les he puesto a la derecha de la imagen tienen lo que es un quirófano de cirugía cardíaca en el Hospital Sant Joan de Déu aquí en Barcelona, que es un hospital pediátrico. Ven que está lleno de pantallas, teclados, cables, máquinas, todo tipo de aparataje, y a la izquierda tienen lo que puede ser una unidad asistencial en un área de críticos, también llena de bombas de perfusión, cables, pantallas. Por tanto, tenemos una importante cantidad de aparataje clínico cada vez más frecuente en nuestras unidades asistenciales. Y este aparataje, su limpieza y desinfección no depende del personal de limpieza, sino que es el personal asistencial, el personal clínico el que debe proceder a la limpieza y desinfección de superficies. Es muy difícil, por no decir imposible, que en áreas con esta densidad de aparataje se pueda realizar una adecuada limpieza y desinfección manual. Por eso les he puesto aquí 3 artículos que son más o menos recientes, 2018, 2022 y 2023. Ay, perdón. En el que hablan de otros elementos de limpieza y desinfección de superficies, concretamente la limpieza terminal con rayos ultravioleta. Saben que para realizar la limpieza terminal se pueden o se han utilizado ultravioleta, fundamentalmente ultravioletas o peróxido de hidrógeno, y hay estudios que dicen que si se hace una adecuada limpieza manual no es necesario los sistemas de desinfección terminal. Como les digo, no en todas las unidades, pero quizás vale la pena que en áreas como estas de las fotografías, en áreas de quirófanos de alta complejidad o unidades de pacientes críticos, nos planteemos si realmente somos capaces de eliminar los reservorios ambientales. Tengan en cuenta que todo este aparataje es también el aparataje que más se toca y por tanto son superficies altamente contaminadas que pueden actuar como reservorios de multiresistentes. Por tanto, quizás vale la pena plantearse estos sistemas de desinfección terminal en determinadas zonas del hospital y en determinadas circunstancias. Hay una revisión reciente del 2022 en el que hacen una revisión sistemática de todas aquellas intervenciones
que se han utilizado para mejorar la limpieza y desinfección de superficies y disminuir la colonización de los pacientes. Vemos que es una revisión en la que se revisan intervenciones de tipo mecánico, intervenciones de tipo químico, modificación de factores humanos como pueden ser el training, la monitorización o el feedback con el personal sanitario y determinados bundles, determinadas intervenciones en las que incluyen diferentes aspectos y que concluye que efectivamente existe una fuerte relación entre las intervenciones para mejorar la limpieza y desinfección de las superficies y la reducción tanto de la carga biológica ambiental como de la colonización de pacientes o de las infecciones asociadas a la atención en salud. Por tanto, vemos que es fundamental que tengan en sus programas de control de infecciones unos protocolos adecuados de limpieza y desinfección de superficies. Las prácticas óptimas de limpieza y desinfección de superficies tienen que ser una parte integral de la atención al paciente y un componente clave para mejorar la prevención y el control de infecciones. Y no cabe ninguna duda de que cualquier institución de salud puede reducir sus tasas de IAS mejorando las prácticas de limpieza y desinfección de superficies. Por tanto, como les digo, este es un artículo del 2022 reciente y en el que hace una revisión de todas aquellas o de todas aquellas intervenciones que son eficaces para disminuir este reservorio ambiental en superficies hospitalarias. ¿Cuáles serían los puntos claves en este sentido? En el sentido de la limpieza y desinfección de superficies inanimadas, pues es evidente que debemos disponer de un personal de limpieza, pero no solo personal de limpieza, sino también personal asistencial, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, al menos en España, todo este aparataje que está dentro de las unidades de críticos o dentro de los quirófanos, la limpieza y desinfección depende del personal clínico, no del personal de limpieza. Por tanto, tanto el personal de limpieza como el asistencial tiene que estar formado y entrenado en las técnicas de limpieza hospitalaria, que son diferentes de las técnicas de limpieza que utilizamos en nuestras casas. Tenemos que tener una formación continuada de estos profesionales. Debemos disponer de protocolos actualizados de forma periódica y productos adecuados de limpieza y desinfección, también actualizados y aprobados por la Comisión de Infecciones de cada centro. He puesto aquí que una habitación, una bayeta o un trapo para limpiarlo, y esto se basa en los hallazgos de la doctora Gabaldá que les he puesto en el artículo, en uno de los artículos anteriores. Realmente utilizando la misma bayeta para diferentes habitaciones, a pesar de que haya desinfectante, podemos hacer que estos multiresistentes pasen de una habitación a otra. Debemos valorar, siempre dentro de las posibilidades de cada centro, la utilización de toallitas desinfectantes de superficies de un solo uso para utilizar por el personal sanitario en aquellas superficies que más se tocan, como pueden ser los monitores, los teclados, las bombas de perfusión. Con esto incrementaríamos la frecuencia de la limpieza y disminuiríamos también la cantidad de bacterias resistentes en el medio. Y como les digo, valorar los métodos de desinfección terminal, que pueden ser ultravioletas o peróxido de hidrógeno, que son los más utilizados, sobre todo en aquellas áreas de alta densidad de aparatos médicos, como hemos comentado, quirófanos de alta complejidad o unidades de críticos. Y como hemos visto y como se repite de forma sistemática en los artículos publicados, la eliminación de reservorios ambientales contribuye al control de la transmisión. Hemos hablado de las superficies inanimadas, pero tenemos otras superficies también dentro del hospital, y que son las fuentes de agua. Miren, las fuentes de agua se han transformado en los principales reservorios de bacterias multiresistentes en nuestros hospitales, y tenemos que prestar especial atención a ellas. La tendencia actual, que luego les presentaré, es a eliminar las fuentes de agua de las áreas de alto riesgo, unidades de críticos, unidades de trasplantados, quirófanos, y sustituir el agua por el cuidado sin agua. Hablaremos después un poquito de este concepto de cuidado sin agua. Les he puesto aquí un estudio experimental de 2017 en el que los autores
a través de la medida de las partículas que se eliminaban una vez que se encendía el grifo de agua, el agua diríamos que contaminaba las áreas adyacentes y era el mecanismo por el cual se transmitían las bacterias. Fíjense en el grifo los recovecos que tienen todos estos sistemas de desagüe y vean que los grifos, dependiendo de cómo sea la instalación del hospital, muchos grifos están conectados entre sí y la contaminación o la colonización de estos desagües puede pasar de un grifo a otro. Vean que en esta zona del grifo y los desagües se produce una especie de biofilm que es imposible en estos momentos de eliminar. Aquí crecen no solo bacterias resistentes, sino que se produce el intercambio de mecanismos de resistencia entre diferentes bacterias. Podemos tener una pseudomonas con una BIM que se lo pasa a un Enterobacter cloacae y ese Enterobacter cloacae cuando encendemos el agua y salpica alrededor, como aquí la imagen de la derecha, pues el Enterobacter cloacae en BIM está en esta superficie y a través de las manos del personal pues va pasando a los diferentes pacientes. Por tanto, tengan en cuenta que no solo el reservorio ambiental está en las superficies inanimadas que tenemos en las unidades de hospitalización, sino que está también en las fuentes de agua que sin ninguna duda tienen ustedes en todos los hospitales como tenemos todos. El objetivo, como les digo, y ahora veremos algunos artículos, es eliminar las fuentes de agua de las áreas de riesgo para que estos reservorios estas bacterias que están en estos reservorios no entren en contacto con los pacientes. Hay numerosos artículos que identifican la transmisión de bacilos gram-negativos multiresistentes productores de carbapenemasas fundamentalmente con las fuentes de agua y no solo en situaciones de brote, sino en situaciones de transmisión basal sin llegar a ser brotes. Esta es una revisión de la literatura publicada en el 2017 en el que hablan de las fuentes de agua como reservorios de microorganismos productores de enterobacterias productoras de carbapenemasas que producen infección y que les recomiendo que lean porque es un artículo muy interesante. La conclusión es clara. Las fuentes de agua en áreas asistenciales son el principal reservorio de enterobacterias productoras de carbapenemasas, que en aquellas zonas donde hay pacientes especialmente susceptibles, como pueden ser las áreas de críticos o las áreas de inmunodeprimidos, como pueden ser población trasplantada o prematuros, tiene un especial interés porque estas poblaciones son poblaciones de riesgo para el desarrollo de infección por estas bacterias multiresistentes y, como saben, está asociado a un aumento de la mortalidad. Eliminar este biofilm de las tuberías no es fácil. A día de hoy no existe ningún método erradicador eficaz. Se han utilizado medidas químicas como el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito sódico, el ácido acético. Se han utilizado medidas físicas como el calor, los ultrasonidos y se ha utilizado también el recambio periódico de los desagües, de los grifos, de los sifones, pero como les digo, no hay ningún método en este momento que erradique de forma definitiva estos multiresistentes en las fuentes de agua. Por tanto, es fundamental que cada hospital diseñe sus propios protocolos normalizados de trabajo y que se actualicen periódicamente y en el que probablemente tengan que combinar diferentes medidas. Y como les digo, es muy difícil, en estos momentos imposible eliminarlos y la tendencia actual es hacia eliminar estas fuentes de agua de las áreas de críticos. Es importante estandarizar cuando tenemos un brote o un problema de infección por carbapenemasas en una unidad, estandarizar de qué manera y cuáles son las muestras de estas fuentes de agua que se envían a microbiología. Por eso hay que hacer un trabajo conjunto con los microbiólogos y después la secuenciación genómica masiva
es una herramienta, pongo una herramienta prometedora, este artículo del 2017 ponía que era una herramienta prometedora, pero es una herramienta real que tenemos ahora y que nos ayudará a determinar las vías de transmisión, los reservorios y los diferentes mecanismos de resistencia. Como les digo, es un artículo del 2017 en el que ya hacían especial hincapié en el problema real de las fuentes de agua. Este artículo, publicado también en el 2017, introduce el término de cuidados sin agua. Es un artículo, es una experiencia que se desarrolló en una unidad de cuidados intensivos y que constaba de un periodo preintervención en el que había unos 1.496 pacientes incluidos en la unidad de críticos, unos 9.000 días de estancia en UCI y un periodo post-intervención después de la aplicación del cuidado sin agua de unos 1.400 pacientes, también unos 9.000 días de estancia. Estos autores objetivaron con este cuidado sin agua. Aquí pongo cuáles son las actividades que ellos definieron como cuidado sin agua. Tengan en cuenta que este artículo es muy interesante como experiencia positiva en el control de la multiresistencia. Miraron pacientes colonizados, no infectados. Tengan en cuenta que para ver una reducción significativa en el número de pacientes infectados tendríamos que tener números de pacientes muy elevados y por tanto generalmente los estudios se hacen sobre pacientes colonizados. Y tengan en cuenta que quizás todas estas medidas que ellos utilizaban no lo podremos poner en marcha en nuestros hospitales, pero sí es importante tener en cuenta y empezar a pensar ya en la eliminación de fuentes de agua de nuestras áreas asistenciales. Las conclusiones de este artículo es que aplicando este cuidado sin agua, había una disminución, hubo una disminución significativa de la colonización de los bacilos gram negativos multiresistentes en la UCI en el periodo sin agua, que la tasa global de colonización pasó de 26,3 por 1.000 días de estancia en UCI a 21,6 por 1.000 días de estancia. Y la reducción en la colonización por multiresistentes fue mucho más pronunciada en aquellos pacientes con estancias largas en UCI. Fíjense que los pacientes que estaban ingresados más de 14 días en una UCI se reducía el riesgo de colonizarse por multiresistentes casi 4 veces. Por tanto, es fundamental que nos centremos no solo, insisto, en las superficies inanimadas como reservorios de multiresistentes, sino que nos empecemos a preocupar y a prestar especial interés a las fuentes de agua. Si en un hospital dicen que no tienen problemas con las fuentes de agua como reservorios de multiresistentes, probablemente es porque no lo han mirado. Y si lo empiezan a mirar en sus hospitales, tengan en cuenta que esto les dará problemas, porque encontrarán todo tipo de multiresistentes y, como les digo, tendrán que diseñar los protocolos de actuación en función de lo que encuentren. Encontrarán, si hacen estudios en el contexto de un brote, encontrarán en las fuentes de agua otros multiresistentes que no tienen que ver con el brote. Tendrán que decidir si van a actuar sobre esas fuentes de agua o no. Por tanto, son decisiones muy importantes que creo que son importantes tenerlas en cuenta antes de empezar a hacer un estudio microbiológico de las fuentes de agua, porque como les digo, en el momento que lo empiecen a hacer, les empezarán a dar problemas y necesitarán tener un protocolo clínico definido y especificado claramente cuáles son las intervenciones que van a desarrollar sobre esas fuentes de agua y en qué circunstancias van a hacerla. Este artículo del 2023 lo he puesto simplemente porque es también un estudio retrospectivo que se realizó en una UCI neonatal entre 2017 y 2023. Se registraron 9 eventos de transmisión en esta UCI neonatal y revisándolo retrospectivamente vieron que en 3 de ellos había una relación directa con los desagües. Utilizaron, como les digo aquí, secuenciación genómica masiva, que ahora es una técnica que se está utilizando de forma habitual y que está de alguna manera revolucionando el hecho del diagnóstico de los brotes.
Antes definíamos brotes por la coincidencia temporoespacial de una misma bacteria en un área concreta. Con la secuenciación genómica masiva estamos llegando a la conclusión de que muchas veces estos reservorios ambientales producen casos que van goteando a lo largo del tiempo y que, basándonos únicamente en las definiciones antiguas o más antiguas de brotes, no lo hubiéramos diagnosticado como tal. Por tanto, la conclusión de este artículo también es la importancia de la implicación de las fuentes de agua en UCIs neonatales también, en áreas de riesgo, y la utilización de la técnica de secuenciación masiva para el estudio de los brotes. Como decimos, las fuentes de agua en áreas de alto riesgo, incluidas también las UCIs neonatales, es importante que lo tengamos en cuenta. Les he puesto aquí otros dos artículos, uno del 2017 y otro del 2019, uno de infecciones por pseudomonas difícil de tratar en una unidad de trasplantados hematológicos y otra en un brote de pseudomonas multiresistente en una unidad de cuidados intensivos, y ambas se controlaron teniendo en cuenta o identificando las fuentes de agua como reservorios y eliminando estas bacterias de las fuentes de agua. Por tanto, insisto, no solo es la limpieza y desinfección de superficies que hace el personal de limpieza y la limpieza y desinfección de aparataje clínico que hace el personal sanitario, sino también la importancia creciente y claramente asociada a los reservorios de multiresistentes, que son las fuentes de agua. Insisto, cuidado sin agua es la tendencia de hace unos años para eliminar estos problemas. Vemos que este es el mismo dibujo que les puse antes del artículo anterior, del artículo experimental. Las fuentes de agua actúan como reservorios de bacilos gram negativos multiresistentes y en algunas situaciones son el principal reservorio de enterobacterias productoras de carbapenemasas. La existencia de biofilms en estos desagües y en estos sifones hace muy difícil su eliminación. En este biofilm aparece o se transforma en reservorio no solo de bacterias multiresistentes, sino de mecanismos de resistencia. El ejemplo de la pseudomonas con BIM, que esta BIM pasa al Enterobacter cloacae y lo que tenemos es un brote o unas infecciones de Enterobacter cloacae, y tenemos que eliminar las fuentes de agua de las áreas de riesgo. Por tanto, esto significa que en áreas donde tengamos pacientes de riesgo, como pueden ser los quirófanos o las unidades de cuidados intensivos o las unidades neonatales, tenemos que eliminar las fuentes de agua. En aquellos lugares donde debamos mantenerlas hay que colocar mamparas antisalpicaduras a los lados del grifo para que el agua no salpique. Evidentemente el grifo tiene que estar, no caer directamente sobre el desagüe, sino caer a un lado para que no salpique. Debemos utilizar tapones para evitar también que salpique, y el cuidado sin agua implica las soluciones hidroalcohólicas para el lavado de manos, incluido el lavado quirúrgico de manos. Tenemos que potenciar el uso de soluciones hidroalcohólicas presentes en el punto de atención del paciente, y tenemos que eliminar, como les digo, la mayor parte de fuentes de agua, sobre todo en aquellas zonas de cuidados críticos. La higiene diaria del paciente encamado, debemos de dejar el agua y hacerlo con toallitas de clorexidina o bien con manoplas o toallitas jabonosas para evitar la utilización del agua, y como les digo, las soluciones hidroalcohólicas deben sustituir a la higiene de manos con agua y jabón en todas aquellas situaciones en las que sea posible. En el artículo que les he comentado de utilización de cuidados sin agua, lo que hacen es que cuando las manos tienen restos de materia orgánica o suciedad visible, utilizan toallitas jabonosas para eliminarlo y después hacen lavado con soluciones hidroalcohólicas.
Como les digo, los métodos de desinfección química o la eliminación química de esto biofilm, tanto métodos químicos como físicos, ninguno es eficaz en este momento al 100%. Se ha utilizado ácido acético, como les digo, se ha utilizado lejía, cambios periódicos de sifones y de grifos. Aquí en el hospital, cuando los compañeros de mantenimiento nos ven pedir otra vez cambios de sifones, ya nos dicen que por favor parad ya de cambiar los grifos. Por eso les digo que si van a empezar a mirarlo, tengan previsto un plan para saber qué hacer, porque van a tener multiresistentes seguro cuando hagan los cultivos. Por tanto, los puntos claves en este sentido diríamos que las fuentes de agua son reservorios de bacilos gram negativos multiresistentes, tanto en situación de brote epidémico como en episodios puntuales de transmisión, que el objetivo asistencial tiene que ser el cuidado sin agua, sobre todo en áreas de riesgo, y hacia eso debemos ir. Y la combinación de métodos químicos, físicos y recambio periódico de los sistemas de agua ha demostrado la eficacia para la eliminación transitoria de los bacilos gram negativos multiresistentes, pero no hay ningún método erradicador a día de hoy. Y una vez más, eliminar los reservorios ambientales contribuye a la eliminación de la transmisión. Y déjenme que les diga 4 cosas sobre la higiene de manos. Fíjense, esto cuando estuve en El Salvador ya pusimos esta diapositiva y explicamos los momentos post atención del paciente, aquellos que el personal sanitario interpreta como momentos que les protege. El cumplimiento es muy alto, mientras que en los momentos pre-atención, antes del contacto con el paciente o antes de una técnica aséptica, los cumplimientos son bajos. Por tanto, tenemos que trabajar en mejorar el cumplimiento, pero como les digo, esto es, creo que uno de los elementos críticos de los programas de control de infecciones, si no acabamos de encontrar cuál es la manera de mejorar el cumplimiento de higiene de manos. Les pongo aquí este artículo, una revisión sistemática que se publicó en el 2022 y revisó todos aquellos estudios en los que se relacionaba el cumplimiento de higiene de manos con la prevención de las infecciones en el hospital, y están revisados todos los artículos hasta 2016 y llegaron a la conclusión de que un porcentaje de cumplimiento en torno al 60% en cada uno de los momentos era un porcentaje adecuado para controlar las infecciones, y que parecía, por la gráfica de la izquierda, que si incrementábamos el cumplimiento de higiene de manos tampoco disminuíamos de forma significativa la incidencia de infecciones. Aquí revisaron artículos hasta el 2016, pero hubo un artículo posterior que ahora les presentaré que efectivamente dice que no hay un límite para la mejora del cumplimiento de higiene de manos, porque cuanto más mejoremos el cumplimiento de la higiene de manos, mayor será la disminución de infección asociada a la atención sanitaria. La gráfica de la derecha es una reflexión que tenemos que hacer, y es que los autores observaban que en circunstancias en las que el cumplimiento de la higiene de manos era alto, que tenían cumplimientos altos del 80 o 90%, también se producían brotes. Y eso era porque, como les explico, la transmisión de multiresistentes no solo depende de la higiene de manos, sino depende también de los reservorios ambientales en las superficies. Este es el artículo que les comento, es un artículo publicado posteriormente en el 2022 se publicó esta revisión, pero paró la revisión en el 2016 y no incluyó este artículo. Aquí se demostraba claramente cómo un incremento del 10% en la higiene de manos se asociaba con una disminución del 6% en las IAS generales y una reducción del 14% en el Clostridium, y no se observó una relación tan clara entre el cumplimiento directo de la higiene de manos y la transmisión de infecciones por multiresistentes, como les digo, porque la transmisión claramente intervienen otros factores como son los reservorios ambientales. Este es un artículo, un capítulo de un libro de 1999, es muy antiguo. Generalmente me gusta poner bibliografía reciente, pero esto simplemente es para ilustrar que ya en 1999 se dejaba claramente
había evidencias claras de que las soluciones hidroalcohólicas eran mejor que el agua y el jabón en términos de disminución de la cantidad de bacterias en las capas superficiales de la piel y tiempo en el que estas capas superficiales permanecían sin colonizar. Por tanto, si tenemos que escoger algo para hacer la higiene de manos, tanto la higiene de manos en las áreas asistenciales como en las áreas quirúrgicas, siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias, escogemos sin ninguna duda las soluciones hidroalcohólicas, mucho mejor que el agua y el jabón, incluido el jabón antiséptico. Por tanto, aquí lo he puesto en azul, en grande, en colores, para que lo veamos. Si las manos están visiblemente limpias, las soluciones hidroalcohólicas son más eficaces que el agua y el jabón antiséptico y son de elección en el hospital. Máxime cuando estamos hablando de que tenemos que tender hacia un cuidado sin agua. Tenemos que tener dispensadores de solución hidroalcohólica en el punto de atención de todos los pacientes. Les he puesto este artículo, es un artículo de una revista de enfermería española, pero me parece muy interesante la reflexión que hace en cuanto a los problemas que tenemos en los programas de control de infecciones para mejorar el cumplimiento de higiene de manos. Los autores dicen que no existe realmente una correlación directa entre más formación y más conocimiento con una mejor tasa de adherencia a la higiene de manos. Es decir, que no es que no hagamos la correcta higiene de manos porque no sepamos lo que tenemos que hacer, sino que hay otros factores que intervienen y son rasgos conductuales que hace que haya profesionales que se clasifican como no cumplidores a pesar de tener una capacitación y una formación adecuada. Por tanto, el plan de formación tradicional no es suficiente. La formación tradicional que hacíamos de yo me siento con los profesionales, les explico lo que es la higiene de manos, eso no funciona, no es suficiente, no conseguimos mejorar los cumplimientos de higiene de manos. Es evidente que el programa multimodal de la OMS en el sentido de formación de formadores en áreas concretas sigue siendo válido, pero tenemos que pensar en otras estrategias y probablemente tengamos que establecer o pensar en cambios conductuales, técnicas de modificación de conducta, además de la formación tradicional. Les he puesto aquí un par de artículos que son ensayos clínicos en los que utilizan técnicas de modificación de conducta para mejorar el cumplimiento de higiene de manos y demuestran que estas técnicas de modificación de conducta consiguen mantener en el tiempo la mejora que se ha conseguido con la formación. Evidentemente, no decimos nada nuevo cuando decimos que la higiene de manos es un elemento básico. Vemos que no es la higiene de manos la única implicada en la transmisión de multiresistentes y vemos que los artículos nos dicen que la higiene de manos no tiene tanto impacto en la prevención de los multiresistentes como sí en la prevención de las IAS, y esto, como les digo, es porque las superficies también juegan un papel importante y necesitamos trabajar en aproximaciones novedosas para mejorar el cumplimiento. Insisto, repetir y repetir y repetir las veces que nos tenemos que hacer higiene de manos no sirve y lo estamos viendo en nuestros programas de control de infecciones. Y después solo dos comentarios a modo de reflexión para que ustedes reflexionen en sus diferentes grupos de control de infecciones sobre los guantes. ¿Por qué pongo los guantes? Porque las medidas que se proponían en el Consenso Europeo de Prevención de la Transmisión de Multiresistentes decían que era importante utilizar el equipo de protección individual de forma adecuada. Los guantes tenemos evidencia de que las soluciones hidroalcohólicas mantienen las propiedades físicas del guante y que son eficaces en términos de eliminación bacteriana. De hecho, hay un ensayo clínico en marcha para ver si es adecuado hacer higiene sobre el guante, porque habitualmente esto está prohibidísimo, pero lo hicimos durante la pandemia. Lo utilizamos la higiene sobre el guante. La Organización Mundial de la Salud dice que esto no se puede hacer, pero quizás pueda ser una solución a la utilización cada vez más frecuente de guantes. O bien los generalizamos o bien los quitamos. Hay también, aquí les he puesto algunos artículos en los que eliminar los guantes obligatorios en el aislamiento de contacto puede mejorar el cumplimiento de la higiene de manos. Por tanto, plantéense en sus hospitales
mantener la sobreutilización de los guantes realizando higiene sobre el guante, o bien retiren la obligatoriedad en el aislamiento de contacto y apliquen medidas de precaución estándar y vean si esto funciona. Simplemente como, diríamos, estudios o proyectos piloto. En ningún momento quiero contradecir lo que dice la OMS, pero creo que los guantes son un problema importante. Y por último, y ya sé que me he pasado un poco de tiempo, es que el papel del entorno del paciente es fundamental como reservorio de los bacilos gram negativos multiresistentes, no solo las superficies inertes, sino sobre todo las fuentes de agua. Potenciar el cuidado sin agua como parte fundamental del control de multiresistentes y la higiene de manos como medida de contención asociado al control de las superficies, incrementando su cumplimiento, que supone un reto para cualquier programa de prevención y que es necesario trabajar en aproximaciones novedosas para conseguir este objetivo. Y nada más, muchas gracias. Creo que me he pasado un poco de la charla.